1, 2, 3, 4. Bueno, gracias a todos por venir. Yo pensé que iba a hacer yo solo con los grillos, después del drink up y demás. Mi nombre es Martín Salías. Creo que me pusieron en esta primera charla porque vos sos el más viejo de todos los speakers que van a tener por acá. Trabajo en Clear. Nosotros somos casualmente los que estamos arriba de Google, si se fijan ahí, que es muy interesante. Y hacemos training y coaching en métodos ágiles y demás. Bueno, como les decía, soy bastante viejo, tengo 30 años picando código, digamos. En estos 30 años me tocó hacer muchas veces de arquitecto. En general me defino más como un albañil de software que como un arquitecto, pero me tocó programar en montones de esas cosas, ¿no? Y Ruby es uno de los lenguajes que más me gusta, pero me gustan mucho los lenguajes, soy como un freak de los lenguajes. Programé o di clases, cursos en esas cosas. De todos modos, mi orgullo o lo que me define más por ahí son los lenguajes en los que logré no programar. Y tengo algunos otros ahí que programé poco o que me gustaría laburar mucho más. Y bueno, tengo un blog que ahora está en una especie de hiatus porque me sumé a Clear hace poquito, pero ya lo voy a retomar y ahí suelo escribir bastante sobre distintos lenguajes y cosas por el estilo. Bueno, la presentación de esta charla tiene como una especie de productora ejecutiva a mi hija y mi sobrino, que me dieron como el problema de dominio para presentar esto, que es una cosa un poco por ahí densa de otra manera. Todos acá saben más o menos, porque todos trabajan en Ruby, en Rails, y están todos bastante cerca de lo que es REST. Pero en general, cuando se hacen APIs REST, hay un montón de cosas que están medio fuera de lo que era la idea de fielding histórica y todo lo demás, que es lo que normalmente los Rastafarians, que son gente que tiene, digamos, como él, el señor acá, lo que pasa es que no todo se hace correctamente, digamos. En principio nos comunicamos a través de HTTP y cosas por el estilo, pero a través del tiempo hay como una serie de problemas medio recurrentes que vemos en las APIs, que los cometen todos, digamos. Hace muchos años, por ejemplo, a la gente de Flickr se le había ocurrido en su primer API que para borrar una foto o algo por el estilo, usabas la misma URL de la foto, /delete, y hacías un get a eso y te lo borraba. Y uno dice, bueno, no es tan terrible, porque de todos modos yo llamo a eso y anda, y si no lo llamo no pasa nada. Hasta que los muchachos de Google, no sé si alguno se acuerda, sacaron en un momento una especie de plugin que era un Web Accelerator o algo por el estilo, que te hacía prefetching de todas las URL en la página, para cargártela. Bueno, mucha gente perdió muchas fotos, la Delicious le pasó algo por el estilo, por eso también el Accelerator no caminó. Y después volvió, pero hubo que cambiar un montón de cosas. Entonces, el problema de malinterpretar o no implementar bien estos estándares es que pasan esas cosas, digamos. Cuando uno lo quiere usar bien del otro lado, a veces tenemos esos temas de incompatibilidades. Entonces, para ser RESTful y estar como más relajado, estilo Homero, hay algunas cosas que son más o menos clásicas que yo quiero tratar de volver. Y parte de la idea de esta charla es darles a todos ustedes como alguna terminología nueva para que hoy a la noche cuando salgan y se encuentren una chica geek tengan un montón de labia nueva y puedan aplicar para arquitectos de software teniendo más terminología. Bueno, una de las cosas que pasaba que no siempre se respeta del todo, pero esto en general sí pasa, es la idea esta de tener múltiples representaciones. Entonces, la idea es que yo le pego a la misma URL, pero de acuerdo a lo que yo necesito, puedo obtener representaciones distintas, el HTML directamente, o JSON, o XML. Esto es una cosa que muchas veces lo que suele suceder es que no hay una coincidencia muy directa con las páginas. En algunos casos está bien porque en realidad lo que es la página, el frontend web, lo que hace es consume los servicios por debajo y los construye. Pero una cosa que es interesante en general y que a muchos servicios públicos les sirve por ese tipo de cosas, es que en realidad el API sea exactamente igual cuando yo la consumo interactivamente que la otra, porque entonces como me permite descubrir la forma y entender mucho más fácil qué es lo que voy a estar usando. Lo que sí es importante es el tema que esto habló bastante Win ayer y estuvo muy buena
esa charla de que lo importante en el modelo REST, es que los mensajes son autodescriptivos. Entonces, acá por ahí quedó medio chiquito para los de atrás, pero se hacen más o menos la idea. Cuando yo tengo el request, en el request yo le estoy diciendo la forma en que yo obtengo JSON o el HTML o el XML, etcétera, es usando el accept y demás, pero tengo bien todos estos métodos. Y esto es importante, los status code, Win mencionaba ayer, vemos muchas APIs que son REST supuestamente, pero siempre me devuelven 200 y después abajo en el coso me ponen acá tuviste un error o algo por el estilo y malinterpretan el tema del uso de los error codes, los status codes. Entonces, estas son cosas importantes, hay un montón de cosas que se pueden hacer en los headers y es importante darle bolilla. Y después queda este tema, que esto, digamos, si no impresionan a una señorita con esa frase así, no sé, no es suficientemente geek, digamos. Esta idea del hipermedia como motor del estado de la aplicación tiene que ver con que, digamos, lo que debería suceder es que, así como en la web, nosotros no es que sabemos las URL y decimos, quiero ir a ver tal cosa, entonces vamos y escribimos la URL y machamos la URL a mano, sino que nosotros vamos siguiendo links y vamos accediendo a los distintos recursos. Eso debería ocurrir, porque si pensamos el modelo REST por debajo, lo que trata de hacer es mantener el mismo modelo de navegación y de manejo de estado que tiene la web abierta. Entonces, lo que sí debería pasar es que nosotros, cuando damos las respuestas, incluyamos las URIs de los recursos a los que vamos a acceder. Digamos. De la misma forma, yo tendría que poder ir navegando esto. La gracia de esto es que casualmente, después yo no tengo que andar haciendo lo que creo que casi todos hicimos millones de veces, que es tratar de entender cuál es el mecanismo. Entonces después para consumir el API tratamos de agarrar y generar las URL a mano para pegarle directamente las cosas. Y eso es porque yo no tengo una forma, cuando en general en muchos servicios, no tengo una forma de navegarlo e ir descubriendo los recursos hacia adelante. El problema que tiene eso también es que después me genera muchas veces una pesadilla de versionado, porque yo tengo que saber que al tipo se le ocurrió cambiar qué sé yo, las rutas o cosas por el estilo y me tiene que mantener la ruta vieja, la ruta nueva. Y eso se evitaría si yo no necesito generar ninguna ruta y sigo las cosas. ¿Tá? Entonces, vamos a ver un poquito. Acá hay un warning importante, que esto es programación estilo cavernícola. Para tratar de ver cómo hacer eso, es cavernícola a propósito para que todo sea asquerosamente evidente. Y después vamos a ver un poquito cómo se puede hacer un poco mejor esto. Este es un modelito muy chiquito que tiene acá. La idea es el modelo de dominio. Vamos a ver, por acá tengo el sitio. El sitio es esto, ¿no? Todo es lo mismo. Yo voy a cualquiera de los personajes ahí. Acá me tuvieron que instruir. Yo voy por ejemplo, a Homero y sé el papá y la mamá de Homero, cosa que para mí era un misterio. Bueno, esa interacción re chiquitita está generada acá, con este modelito. Y lo que hace esto después es, en la vista, en la index, que es la que está armada para que devuelva todo, lo que hace es, bueno, en esta devuelve directamente la vista. En esta fíjense que lo que hago, con ERB, genero directamente una vista que me devuelve el JSON. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, vamos a hacerlo acá para ejecutarlo. Vamos a ver si acá tengo. Vamos a cortar esto. Vamos a ver qué pasa cuando ya llamo esto desde acá, desde la REST console. Yo hago un get, ¿sí? Y ahí me devolvió el JSON. Me quedó el anterior. Me devolvió el JSON correcto. Voy mejor de lo que yo pensaba. No lo grabé. Esto se puede hacer con Shotgun más rápido, pero lo que pasa es que Shotgun es más lento para responder, entonces vamos a hacer ahí. Vamos a darle de nuevo al mismo get. Bueno, el problema que tenemos cuando hacemos esto, que es como el método normal, normalmente vamos a hacer eso, que es magia, y ya me resuelve el problema. El problema que tenemos con eso es que, si se fijan acá, esto me está serializando el modelo como está, entonces me está devolviendo los ID. Yo para poder consumir esto y decir, voy a ir a navegar a la mamá de Homero, por ejemplo,
tengo que agarrar y armar yo la URL y pegarle. Cuando yo hago con este mecanismo, cuando yo lo hago así, básicamente lo que estoy haciendo es generando, ahí está de nuevo, de nuevo, y genero genero, no sé si llega a ver bien, pero genera acá las URIs, y esto que hace a mano, bueno, esta es el de la página, ¿no? Pero yo tengo este acá, que me estoy generando a mano, ¿sí? Estoy resolviendo y construyendo las URLs de cada uno de los recursos. Entonces, esto lo que hace es que yo pueda hacerlo. Ahora, esto es medio un tema, porque se hace muy largo. Entonces, vamos a volver acá. Seguimos. ¿Cómo se hace bien esto? Bueno, justamente ayer yo estuve viendo varias formas de hacerlo. Ya estaba como empezando a armar una gema, lo que pasa que da para mucho más largo. Y apareció el gaucho alemán, que por unas cervezas nos resolvió el problema, digamos. Roar hace básicamente eso. Y lo que hace es, porque ¿cuál es el problema con esto? Vuelvo un cachito acá. ¿Cuál es el problema con esto? Si yo quiero hacer esto como más prolijo, la primera alternativa sería decir, bueno, dejo esto acá, digamos, lo hago así, y vengo y me escribo acá, hago el def, to JSON, ¿no? Hago todo eso, y agarro y resuelvo la serialización. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy adentro del modelo, para poder construir la URL, ¿cómo me llega esa URL? Entonces tengo que empezar a inventar alguna forma de agarrar e inyectar la URL que venía del request y todo lo demás, o tengo que dejarme una variable pública, de ese tipo de cosas que no deberían suceder. Así que, en principio, la forma correcta de hacer esto es desacoplando lo que hace el enroar, básicamente, para los que estuvieron en la charla de ayer. Él usa algunos de los conceptos que tenía, que es, digamos, usar orientación a objetos como tiene que ser, lo que genera un objeto poro, digamos, que es una terminología que viene mucho del ambiente Java y demás, que tenemos un objeto plano de Ruby, al que después le agrega cosas. Entonces, entre las cosas que le agrega un mecanismo, le inyecta un mecanismo con un módulo que resuelve el tema de agarrar y generar esto. En vez de hacer el toJSON directamente, genera las URL más prolijas. Bueno, ¿qué más? Algunas otras cosas del lado de lo que es el modelo RESTful. Hay como dos cosas. Acá el ejemplito, para hacerlo corto, quedó en lo que es read, pero hay mucho, en general la mayor parte de las APIs que hacemos y muchas de las cosas para consumir y todo, es la parte del read. Y parece la parte más fácil, pero para hacerla bien habría que por lo menos hacer este tipo de cosas. Algunas de las cosas en el modelo ya de escritura son dos conceptos que también están bastante fuerte arraigados en la disertación famosa de Fielding y demás. Uno que es la seguridad, que tiene que ver con que las operaciones get y head, por ejemplo, tienen que ser operaciones seguras. No es el caso, por ejemplo, de agarrar y hacer un get barra delete o cosas por el estilo, que en realidad está haciendo algo. Get, head, todo ese tipo de operaciones, cuando yo los implemento, no tienen que hacer nada, digamos. O sea, no tienen que cambiar el estado de la aplicación. Y eso, digamos, no cumplir esa regla tiene consecuencias graves, como en el caso de Flickr y Delicious. El otro es este concepto de idempotencia, que suena así como muy power. El tema de idempotencia es una cosa que viene de matemáticas, que cuando uno multiplica un número por 0, da 0. Y no importa la cantidad de veces que yo lo multiplique por 0, me sigue dando 0. Esto es básicamente lo mismo aplicado acá, que quiere decir, cuando yo hago básicamente un delete o un put, en el delete yo borro un recurso. Si yo sigo llamando al delete con la misma URI, el recurso ya está borrado. Entonces lo puedo ejecutar un montón de veces y no va a pasar nada. La primera que sea exitosa, borra el recurso. Y las siguientes no afectan más la aplicación. Lo mismo pasa con el put. Cuando yo hago un put,
tengo que pasar la URL entera y estoy haciendo el put, y si yo inserté o modifiqué ese recurso y sigo llamándolo, no pasa nada, porque de todos modos estoy volviendo a hacer toda la misma operación. Eso es importante que se mantenga así, porque casualmente eso está pensado, porque el protocolo en sí está pensado para ser, digamos, resistente a redes poco confiables, cosas por el estilo, donde yo tengo que reintentar. No pasa lo mismo, y eso es parte del tema, con el post. El post, por definición, no es idempotente, porque el post se supone que a nivel, digamos, legal, lo que hace es crear un recurso subordinado. Yo hago un post a una URL y lo que hace es agregar un recurso nuevo y genera una URL que no existía. ¿Tá? Cuando yo no le paso en la URL final del recurso que yo quiero poner. Eso es lo que tengo que hacer en el put. En el post yo le digo el container, digamos, y me va a generar algo más ahí adentro. Entonces, en el caso del post, normalmente cuando yo hago muchos, debería darme, digamos, debería estar, si yo reintento muchas veces, voy a estar generando. Entonces, tengo que tener más cuidado ahí. Lo que tengo que tener cuidado, sí, al implementar ese, que no es idempotente por definición, es de nuevo usar digamos, el mecanismo correcto de respuesta. El mecanismo correcto de respuesta cuando yo hago un post es que en el response me venga un 201, que es created, no un 200. Me tiene que venir 201 para decir, sí, esto se creó. Y en el header, en el location, me tiene que venir la URL de lo que yo acabo de crear. Esa es la forma correcta de implementar las APIs. Si mantenemos eso, las cosas en general deberían funcionar. ¿Qué más? Bueno, ¿por ahí me aceleré mucho yo o empezamos más temprano? Empezamos más temprano. Bueno, me va a quedar mucho tiempo para preguntas. Por ahí, si tiene preguntas, si podemos charlar un cachito. Si quieren saber algo más, no sé por qué querrían, pero ahí está el About Me. Y si tienen que leer un libro para implementar interfaces RESTful y demás, lean este, porque aparte, ¿quién escribió este libro? Sam Ruby. Estaba clavado para nosotros. Así que, bueno, gracias en principio. Si quieren, hacemos preguntas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la charla, me parece que está buena. Es un tema que es interesante, pero como es difícil hacerlo bien, me parece. Tenía dos preguntas. Cuando vos mostraste el JSON que respondías, ¿no incluiste el protocolo por algo en especial? Tus URIs empezaban con localhost y no con HTTP. Sí, no, porque el ejemplo es un ejemplo así. Ok, perfecto. No quería entender si era de una metido, digamos, está como cocinado. Perfecto. Y después otra cosa. En realidad, cuando vos devolvías los URLs de los otros recursos, sí, por como estaba armada tu aplicación, en realidad si vos devolvías solamente el ID, si vos armabas el URL, digamos, o sea, lo armabas como con la parte relativa, digamos. Vos no empezabas con una barra, digamos. Si vos agarrabas y concatenabas tu localhost 2 puntos y el puerto, y lo concatenabas con el ID, te daba el URL del. Pero bueno, fue pues casualidad. Yo estoy haciendo el ejemplo lo más chiquito, el ejemplo minimalista, donde no le estoy metiendo nada en el medio y tengo una sola lista y todo lo demás para ir ahí al punto, ¿no? ¿Pero a vos te parece que los URLs de los recursos siempre deberían ser absolutos? Los URLs de los recursos tienen que ser absolutos para que vos puedas no tener que hacer ningún tipo de interpretación, ¿sí? O sea, si vos me mandás, por ejemplo, no sé, yo navego y vos después me mandás un /post/ y el ID, yo igual tengo que saber, tengo que recortar esto, pegarlo con digamos, el host anterior y tengo que resolverlo así. La idea es, igual que en la web, vos cuando tenés un link, no te da un link, digamos, para que el browser tenga que decir, esto ahora tengo que agarrar y meterle el dominio y armar la URL para llamarlo. Te da la URL completa. No, en la web vos podés poner un link relativo y te lo hace relativo al directorio entre comillas. Bueno, eso sí porque estás dentro de la misma página y cosas por el estilo. Sí. Pero normalmente en esto, como vos, ¿cuál es la gracia de todo esto? Es que cuando vos tenés que consumir el API, vos vas a agarrar y vas a decir, bueno, me quiero guardar dónde estaba este recurso o algo por el estilo, te guardás todo eso y no tenés que hacer ningún tipo de lógica. El browser tiene el tema de que estás parado ahí y el tipo yo pensé que eso estaba estandarizado claro, o algo. Eso no está estandarizado. En algunos contextos te puede funcionar, pero estás de nuevo dejándole una responsabilidad extra al cliente. Cuando vos haces un API y querés que funcione seguro, lo ideal es tratar de no dejarle el bardo del lado del cliente, ¿no? Muchas gracias. No. Dale. Esto que hablamos de
el coso que se concatena, etcétera, se llama URI reference. Y es bueno, nadie lo sabe eso. Y es bueno que la gente lo sepa. Y yo ahí diciendo un poco hay mecanismos escritos formales que dicen cómo se tienen que resolver las URI reference estando parado en una URL base que yo acabo de pedir. Y no tendría, en mi opinión, no tendría que ser un problema retornar lo que nosotros llamamos referencias relativas o absolutas y esas cosas. Tal cual. No debería ser un problema, pero de nuevo, sí, lo que pasa en la práctica es que vos, digamos, cumpliendo el estándar, podés hacer cualquiera de las dos y dejarle más carga al otro no. Porque lo que pasa es que, a diferencia en el browser, que vos tenés como un contexto muy específico de ejecución y estás parado en una URL y te estás moviendo ahí, en el contexto de una aplicación, vos primero no sabés el cliente qué es, y si el tipo está parado, si mantiene un contexto, si se va a mover. Entonces, seguro se puede hacer y está parte del protocolo. Salvo para alguna aplicación donde vos ya vas a tener más control y qué sé yo creo que en general sí conviene ir por la más segura. Obviamente todo este tipo de cosas después tiene que, si vos vas a mandar montones de links y todo lo demás por un tema de optimización, pero eso de todos modos ya ahí pasa por otro lado, porque eso gesipeás el tráfico, hay otras formas de resolver el problema ese que se puede generar, pero sí. ¿Alguno más? ¿Preguntas? No necesité palo blanco, como decía Jano. ¿Eh? Ah, bueno. Muy buena pregunta. No, con respecto a lo mismo, con respecto a las referencias absolutas, los ID versus la ruta hacia el recurso de cómo llegar a ese ID. Que comentaste en un momento el gran peligro que puede llegar a haber con lo que es las URLs de versiones de las APIs que van saliendo. Entonces, si yo en algún momento llego a almacenarme algunas URLs de esas y voy haciendo upgrade de mi aplicación para adaptarse a las nuevas features de las nuevas APIs, corro un riesgo altísimo de pegarle una API de versión anterior. Bueno, ahí hay varias cosas que te resuelven los estándares. Por un lado, si vos, digamos, en general lo que suele pasar es que si vos desde el cliente cacheás URLs, digamos, decís, bueno, yo para ir y, no sé, bajar la colección o los temas de un disco tal, qué sé yo, ya sé que lo tengo ahí, entonces te cacheás las URLs con un modelo hecho bien. Puede pasar que mantenés en el cliente o algo por el estilo cacheado y cuando vas dentro de una semana a buscar eso mismo, las URLs cambió el modelo o algo por el estilo y están inválidas. De todos modos, lo que vos podés hacer, si vos querés implementarlo bien, algo que vos podrías hacer es agarrar y ponerle el status code del redirect y todo lo demás, o decirle que se movió, que el recurso está movido. HTTP tiene un montón de riqueza para hacer eso bien. De todos modos, obviamente, esto siempre presupone que el cliente va a entender bien los status code y qué sé yo, y va a hacer lo correcto. Pero en el peor de los casos, el cliente no se puede quejar porque vos implementaste bien las cosas, digamos, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, tendrá una falla y todo. Lo que pasa normalmente es que si vos no devolvés las URLs y le dejás que el cliente agarre y diga, bueno, entonces yo interpreto, entonces me guardo los ID o lo que sea, y resuelva la lógica, es peor, porque una cosa es invalidar un caché y volver a empezar a navegar y cargar las cosas, y otra cosa es tener que agarrar y reescribir la lógica de parsing de las URL para poder usar tu servicio. Que eso es lo que pasa en montones de casos en la práctica. Y eso le pasa a montones de servicios qué sé yo, grandes, de muchos de estos tipo subastas, sitios por el estilo, que generan APIs de ese, y después tienen como versiones legacy y todo lo demás, por el tema ese, que tienen que ir cambiando cosas a nivel de estrategia y montones de clientes se rompen porque ya no estaba hecho así. Obviamente hay que convivir con esto, ¿no? Pero es bueno saberlo y saber que hay otro camino, porque hay una parte muy grande de la web que está hecha así. ¿Más preguntas? Sí. Sí, pregunten de aquel lado, me hacen caminar a mí. Hola, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, ¿cómo manejas versiones en las APIs? Hay un mecanismo que está metido en el protocolo. Hay un mecanismo de versionado.
yo no tengo ahora fresco, pero buscá versioning de APIs REST y todo lo demás, y hay todo. Alguno de acá probablemente sepa. ¿Quién sabe bien cómo? No es con la cabecera accept. No es con la cabecera accept. Tenés en la cabecera en el accept, vos accept puedes poner ponerle vendor y más y exacto. eso. Así que hay forma de hacerlo bien para que vos sepas exactamente cuando yo llamo, a qué versión quiero llamar del API y todo lo demás y que te redireccione. El tema es que de todos modos tenés que manejar esas versiones, ¿no? Mantener las versiones es medio un tema. En algunos casos el problema es que tenés que mantener esas versiones por cambios menores simplemente porque vos no diste un contexto bien para que las cosas funcionen, ¿no? O sea, hay algunos... en realidad, cambios en las rutas, en muchos casos no deberían ser un cambio de versión. Porque si vos usás bien la parte de usar hipermedia para manejar las cosas, no es un cambio de versión. Vos cambiaste eso y cambió la dirección de un recurso, pero el API sigue siendo la misma probablemente, está en otros lados. ¿Entiendes? La pregunta también era porque puede haber cambios en la respuesta, capaz que el JSON en una versión claro, es distinta. eso sí. Esos son los cambios específicos, digamos. Claro, no un minor, ¿entendés? Claro. O sea, algo que... Los cambios, cuando vos haces un cambio en el API porque agregás recursos distintos, o el tipo de respuesta es diferente y demás, esos son los que deberías versionar. Sí, correcto. ¿Hay más? ¿Te puedo hacer yo una pregunta, no? Sí. Sobre estrategias de caching, vos mencionaste caching a nivel de protocolos, HTTP, sí. Y después está caching a nivel de base de datos, como ejemplo con main cached. Sí. ¿Hay alguna otra estrategia que se use específicamente para APIs? No, si vos hiciste bien, una de las gracias del modelo REST es que si vos lo haces bien, no tenés que preocuparte mucho más por el caching, más allá de lo que es el caching que te da la web, el protocolo. O sea, cuando vos haces bien un API así, esa es la gran gracia del modelo REST, de todos modos, con respecto, por ejemplo, a cosas infernales como SOAP y todo lo demás, que era un overload gigantesco del post, que era un montón de problemas, y donde vos no podías, digamos, todo el caching dependía todo de vos. Era muy Porque vos no podías manejar nada. Esto es todo cacheable inherentemente, las respuestas y un montón de cosas. Eso, obviamente, lo que sí te deja es la responsabilidad de manejar el tema de cuánto dura el caching, las expiraciones y todo, manejarlo bien, porque vos vas a cambiar esos recursos en algún momento y demás, ¿no? Pero eso es lo bueno, funciona todo como funciona en la web. Digamos, no tenés que estar inventando algo diferente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay más? ¿Hay más? Bueno, Bueno. un fuerte aplauso para Martín. Muy bien, gracias.